Bueno, así es. En Europa los agricultores están en pie de lucha y se estima que en 2024 los aliados de la OTAN en Europa invertirán un total combinado de 380.000 millones de dólares estadounidenses, es decir, unos 354.600 millones de euros en defensa, en gastos militares, pues. Por primera vez, esto equivale al 2% de su Producto Interno Bruto combinado. Ahora fíjense ustedes, la guerra en Ucrania cumplió este miércoles 721 días desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en ese lugar de Eurasia. Estamos viendo toda Europa, ¿no? Acuérdense que Ucrania está por allá cerca de Rusia y esto está impactando en todo este territorio. Resulta pues que en relación con Ucrania, el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que la Unión Europea había proporcionado hasta finales de enero un total de 28.000 millones de euros en ayuda militar. Sin embargo, el paquete de ayuda aprobado por la Comisión Europea para 2024 es de 50.000 millones de euros, es decir, 54.000 millones de dólares. En ese explosivo escenario, los agroproductores han planteado su propia guerra. En general, los agricultores denuncian la crisis que atraviesa el campo en Europa y en concreto en las pequeñas explotaciones que ven cada vez más difícil mantener su actividad con la subida de los costes de producción y las mayores exigencias ambientales en la Unión Europea y critican el aumento de la burocracia y la entrada de importaciones agrícolas de terceros países que no cumplen con los requisitos de producción europea, sobre todo en el uso de pesticidas, y exigen reciprocidad en las relaciones comerciales con otros países, lo que también se denomina cláusulas espejo. Culpan a Bruselas de las dificultades que están atravesando en el sector y tienen a la Unión Europea en el punto de mira. El detonante de esta movilización ha sido, del hecho, la propuesta de que la Comisión Europea respecto a las importaciones libres de impuestos de productos agrícolas ucranianos y moldavos y planean prorrogarlas durante el año que tenemos ahora, algo a lo que se supone y se opone una gran parte del campo del centro de Europa. Ahora, fíjense ustedes, en torno a esto se acerca la primera cumbre europea de agricultura de carbono, a realizarse del 5 al 7 de marzo, donde se discutirán, alinearán y acordarán cuáles son los mecanismos e iniciativas para mitigar el cambio climático y aumentar la productividad. Expertos innovadores y líderes del área podrán abordar las realidades y oportunidades en torno a la agricultura desarrollada en Europa y que promuevan la biodiversidad. Asimismo, los agricultores y políticos también explorarán técnicas que en adelante logren impulsar la adopción de hábitos de cultivo más eficientes y menos degradantes para el ambiente. Este evento es el primer paso hacia la construcción de una escala que nutra a toda la Unión Europea sobre la gestión de los suelos, partiendo de visiones basadas en la eliminación del carbono. Pero antes debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, específicamente en la cuenta X, a lo largo del día hemos sostenido la opinión de muchos de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a refrescársela. La Unión Europea prioriza productos agrícolas de Ucrania y le entrega millones de dólares en ayuda militar para sostener su guerra contra Rusia, mientras agroproductores europeos reclaman por costos agrícolas y mejoras en el sector. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes ganan con esto? Y colocamos 4 opciones. 1, la industria armamentista. 2, los agricultores europeos. 3, los corruptos de Ucrania. Y 4, la economía de Rusia. ¿Quién está ganando? Bueno, si aún no han participado, pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @ElMundoEnElSur, @GuillermoTelesur y @GenteDespierta, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias. Pero, por supuesto, para profundizar más y mejor sobre esta situación, queremos trasladarlos a ustedes mediante nuestro canal a la conversación con José Joel Peña, que es internacionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás, José? ¿Me escuchas? Parece que tiene un problemita de audio. José Joel Peña, desde México. Le agradezco a nuestro equipo de producción que me ayude a conectar adecuadamente a nuestro amigo. No nos está escuchando. Pero mientras rescatamos entonces la señal
con nuestro amigo Peña desde México, vamos a analizar algunas claves de las masivas protestas de agricultores que se expanden por Europa. Según algunos gremios de agricultores, las protestas se han expandido en 25 de los 27 estados de la Unión Europea, lo que representa unos 10 millones de agricultores. Los trabajadores del campo decidieron paralizar vías principales y bloquear capitales, hasta el punto de enfrentarse con la policía. En ese contexto, vemos que las claves de este conflicto radican en el exceso regulatorio ambiental, las importaciones sin control y el reclamo de precios mínimos. Sin embargo, hay que distinguir las causas de los problemas que enfrentan los agricultores frente a la justicia o soberanía alimentaria. Fíjense que la situación actual ha convergido con una ralentización de todas las grandes economías de Europa, creando los cimientos de una megacrisis. El sector del transporte, responsable de la distribución de divisas y de diversas mercancías, y se ve afectado por las protestas y los costos. Los productores buscan reducir el uso de pesticidas y fertilizantes en un 50%, así como conseguir que el 25% de la agricultura sea ecológica hasta 2030. Ese es el escenario que tenemos entonces, un escenario donde está la inquietud de los agricultores, las propuestas de la Unión Europea, y ahora vamos a ver si nuestro invitado José Joel Peña está con nosotros. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Bueno, por un momento sentimos que te habíamos perdido, pero ya te rescatamos. Bueno, tú tuviste tiempo de escuchar todo lo que dije, ¿no? ¿Cómo percibes entonces desde tu óptica esta situación? Pues desde luego es una situación muy compleja porque son muchos los factores que han propiciado esta cadena de levantamientos o de protestas por parte de las y los agricultores prácticamente en toda la Unión Europea. Llevan semanas manifestándose para lograr precisamente que Bruselas, entendiendo como el gobierno central de la Unión Europea y sus respectivos gobiernos nacionales, atiendan sus peticiones para disminuir los costos vinculados al aumento de los factores de producción, que disminuyan la carga adicional que las y los agricultores deben de cumplir con la legislación europea en materia medioambiental, y también que disminuyan la competitividad ante el ingreso de productos agrícolas provenientes de terceros países y con un costo mucho menor, como ya lo indicaban. Todos estos factores han propiciado una caída importante de la productividad de trabajo agrícola y por ende también disminuyeron de manera considerable los ingresos generados por la actividad agraria y el volumen de mano de obra en este sector productivo. Esto inició en Alemania cuando el canciller Olaf Scholz en su momento anunció que iban a dejar de financiar el combustible diésel, lo que obviamente tendría un impacto directo en el costo final de este producto que es esencial para los agricultores, y de esta manera, como en un efecto dominó, le han seguido otros países como Francia, España y prácticamente 25 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Ahora, José Joel, fíjate tú, ante esta situación que llama la atención, porque si hay una crisis en el sector agroproductor, si hay una crisis en toda Europa con respecto a la energía, bueno, también acuérdate del Nord Stream 1 y 2, que también fue bloqueado, y hoy en día pues se sabe muy bien que la CIA tiene algo que ver. Pero apartando todo eso, suena como contradictorio que algunos pronósticos, muchos pronósticos, establecen que Ucrania perdió la guerra, que Estados Unidos y la OTAN perdieron la guerra contra Rusia a través de Ucrania. Si esto es así, ¿por qué siguen colocando tanto dinero en manos de Zelensky y sus compañeros de mafia, porque algunos piensan que hay corrupción también, mientras hay esta crisis con los agroproductores? O sea, que están arriesgando a los agroproductores para facilitar la guerra contra Rusia. Explícame eso, ayúdanos. Pues mira, en realidad ya lo han dicho muchas lideresas y líderes europeos, incluyendo Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, y claramente se ha dicho que el que Ucrania eventualmente pierda la guerra va a significar una gran pérdida para la Unión Europea. Recordemos que Ucrania es parte de la frontera exterior de la Unión Europea, ahora ya es un país candidato a la adhesión. Se están haciendo muchos esfuerzos para que eventualmente Ucrania ingrese a la Unión Europea,
precisamente para ganar un poco de terreno y ampliar la frontera de la Unión Europea y contener eventualmente un avance de Rusia en caso de que el presidente Vladimir Putin decida ir más allá de Ucrania y llegar a territorios que actualmente pertenecen a la Unión Europea. Pero incluso uno de los problemas que ven las y los agricultores es precisamente la eventual adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Si bien antes había prácticamente un consenso en este hecho, ahora las y los agricultores han señalado que no están muy a favor. ¿Por qué? Porque Ucrania es el segundo país que más exporta productos agrícolas a la Unión Europea después de Brasil, ojo con el Mercosur ahí, y por ende las y los agricultores, sobre todo de Francia, de España o de países más cercanos a Ucrania como Polonia, están a disgusto porque las importaciones del sector agrícola ucraniano son más baratas que los propios productos que colocan en el mercado europeo, y a diferencia de sus propios productos, los productos ucranianos no tienen que cumplir con tantas reglas como si los productos europeos. Entonces ahí incluso se habla de una competencia desleal. Entonces estamos viendo ahí diferentes manifestaciones en contra de este hecho, aunado a lo que ya mencionabas, de que se están inyectando grandes cantidades de dinero para tratar de asistir a la población ucraniana y eventualmente ayudarles a restaurar el orden y, pues digamos, permitir que Ucrania vuelva a la normalidad después de un hecho tan grave como el que se está viviendo en la actualidad. Entonces, en este escenario, José Joel, entonces, ¿cuál es el cálculo que manejan los líderes o los grupos fácticos del capitalismo europeo en torno a esta situación? Si Ucrania está perdiendo la guerra, si Rusia ha salido muy bien, de hecho ha crecido en esta situación, si Estados Unidos mantiene su hegemonía en el capitalismo mundial a través de la debilidad de Europa, ¿cuál es el cálculo de los líderes de Europa frente a esta situación? ¿Por qué siguen alimentando una guerra, dando dinero a Ucrania, sacrificando intereses socioeconómicos europeos, que pueden arriesgar incluso la estabilidad política de estas naciones, ¿no es así? Pues generalmente sí podría verse desde esa perspectiva, pero hay quienes afirman que Ucrania no está perdiendo, ¿no? Al contrario, señalan que Rusia sobre todo ha tenido un impacto económico importante derivado de las múltiples sanciones que se le han impuesto. Ya Rusia es el país que más sanciones ha tenido a lo largo de la historia reciente. Y la Unión Europea, la Comisión Europea, las instituciones europeas y los propios estados nacionales lo que están intentando de hacer es tomar medidas para calmar a las y los agricultores, y han cedido parcialmente a sus demandas, ya sea, por ejemplo, manteniendo el subsidio a los combustibles o incluso retirando la propuesta de ley para reducir a la mitad el uso de pesticidas. Adicionalmente, se ha propuesto que los estados puedan otorgar ayudas públicas a las y los agricultores precisamente para compensar la inflación, porque recordemos que el dinero que reciben las y los agricultores proviene de pagos directos conforme a lo establecido en la política agrícola común. Es importante aclarar que la política agrícola común es una, digamos, una prerrogativa de las instituciones europeas, de la Unión Europea en su conjunto, y ya no de cada uno de los Estados miembros. José Joel, ya para cerrar tu participación en el programa, cosa que agradecemos, este año es electoral tanto para Rusia como para Estados Unidos y Ucrania también. O sea, los actores de este conflicto están en proceso electoral. ¿Cuál es tu pronóstico con respecto a la situación de los agroproductores de Europa, la situación de Ucrania y Rusia y toda esta merengada de situaciones que comprometen la estabilidad de Europa y del mundo quizás? Pues como bien lo señalas, Luis, hay quienes afirman que es el año electoral más importante de la historia, porque no solo Estados Unidos y Rusia van a tener un proceso electoral, sino, como bien lo mencionas, Ucrania, pero también el Parlamento Europeo y otros países, desde luego, como México. Pero se habla de que las protestas de las y los agricultores se van a extender en el tiempo, incluso hasta las elecciones europeas del Parlamento Europeo en junio de este año, sobre todo porque hay muchos movimientos, sobre todo de extrema derecha, que están utilizando estos discursos de las y los agricultores precisamente como uno de sus assets para ir en contra de los gobiernos actuales y tratar de ganar más votos,
en el Parlamento Europeo para que de alguna forma puedan imponer sus posturas, algunas de ellas incluso antieuropeas. También es fundamental ver qué va a pasar en Ucrania. En Rusia prácticamente el presidente Vladimir Putin continuará en el poder, y en el caso de Estados Unidos es donde se va a definir la balanza de la continuidad o el retroceso del orden liberal como ha estado construido básicamente desde mediados del siglo XX. Posiblemente el presidente Joe Biden continúe en el poder, pero también vemos a un presidente Donald Trump, básicamente ya el candidato del Partido Republicano, que está liderando en muchas encuestas y que ha utilizado argumentos incluso a favor de Rusia en muchos de los casos. Entonces yo creo que ahí es donde va a estar la clave y será la decisión de las y los estadounidenses en apoyar en su momento a Joe Biden o apoyar en su momento a Donald Trump. Joe Biden se ha visto enfrentado a muchas cuestiones relacionadas con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Por ejemplo, le fue muy difícil lograr que se aprobara este paquete de ayuda adicional, pero al igual pasó en la Unión Europea. Apenas se logró desbloquear este acuerdo que estaba siendo, digamos, amedrentado por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, y ya la Unión Europea determinó destinar 50,000 millones de dólares adicionales a Ucrania a una costa del bienestar de su población, que demanda también que pues las y los líderes europeos se enfoquen en cuestiones internas y no tanto en cuestiones de su política exterior. Pero sabemos que también es cierto que hay una relación muy estrecha entre ambas políticas, y lo que pase al exterior de la Unión Europea tendrá efectos directos en el bienestar de la población en general. Bien, muchas gracias, José Joel Peña, internacionalista y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Y eso no te pregunté los negocios de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, en Ucrania. Es un tema que también pica y se extiende, y si te doy chance, vamos a estar toda la noche hablando sobre eso seguramente. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Luis. Bueno, así despedimos nuestra primera parte. Creo que fue muy nutritiva esta conversación con José Joel. Pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales, en X sobre todo. Y ahí está también nuestra cuenta en QR, ¿no? Pues al final de nuestra emisión analizaremos los resultados. Al volver, analizaremos por qué los poderes capitalistas invisibilizan el sector agroproductor y aprueban paquetes de ayuda a Ucrania. Pero hay algo que está en el escenario que compromete estas ayudas. Recientemente la malversación de 40 millones de dólares destinados a compra de armas por parte de oficiales y militares líderes empresariales ucranianos fue descubierta por el Servicio de Seguridad ucraniano, según informó la misma institución el pasado sábado 27 de enero, y también lo confirmó el Ministerio de Defensa ucraniano. Increíble, ¿verdad? Pues bien, quédense con nosotros porque vamos a estar aquí viendo, analizando y tratando de entender el mundo desde el sur. Bueno, esta parte del programa la hemos llamado, como vieron en el insert, el titulado es Unión Europea y Ucrania agro en guerra. Ahí queda para varias interpretaciones. Ante las dificultades financieras, agricultores en Polonia reanudan las protestas y el bloqueo en la frontera con Ucrania debido al bajo costo de la importación del cereal ucraniano. A los hechos, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Polonia amplió el bloqueo sobre las importaciones de determinadas categorías de productos procedentes de Ucrania. Y de acuerdo con el jefe del departamento, bueno, se considera que el embargo podría ser la inestabilidad de los mercados. Eso está ahí en el escenario.
Mientras esto ocurre, países de la Unión Europea desbloquearon un financiamiento de 50.000 millones de euros para Ucrania, algo así como 54.000 millones de dólares. Y esta ayuda consta de 33.000 millones en préstamos y 17.000 millones en subvenciones. Y esto sucede pese a la inconformidad de Hungría, que lo que decía hace rato José Joel Peña, pues fue calificado como un chantajista tras manifestar su apoyo a Rusia. Se trata de un intento de mantener a flote la economía de una nación derrotada por una guerra impulsada por Occidente, según algunos analistas. Bueno, justamente para profundizar más y mejor en esta parte del programa, nos acompaña ahora otro invitado de relieve en el día de hoy. Se trata de Omar Floyd, analista internacional. Omar, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, un saludo. Bien, has hecho seguimiento a lo que estábamos conversando con José Joel Peña, lo que hemos estado hablando. Y bueno, ahora me gustaría que tú me ayudaras a precisar lo que le estaba tratando de preguntar a José Joel. ¿Cómo se entiende esta aparente contradicción de ayudas multimillonarias en dólares y euros a Ucrania en una guerra contra Rusia, mientras los agroproductores salen a las calles, obstaculizan las vías porque se sienten afectados por los beneficios que están dándole no solamente a Ucrania, sino a otros países en la importación de productos, mientras no le facilitan a ellos mejoras en la política agraria? ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, es muy interesante la pregunta, es muy interesante el contraste, ¿no? En algún momento estabas hablando de la invisibilización, ¿no?, de los movimientos campesinos en Europa, ¿no? Movimientos de población rural, más digamos, porque no se parecen demasiado estos productores rurales, digamos, a lo que estamos acostumbrados a ver en América Latina, por ejemplo, de gente que posee buena tecnología para producir, pero para mantener esa buena tecnología necesita precios relativamente altos y protecciones aduaneras, ¿no? Esta pretensión, digamos, ha sido histórica del movimiento rural en países como Francia, fundamentalmente, y Holanda, que es un país que produce, que tiene una productividad increíblemente alta a nivel rural, no es el segundo exportador de alimentos después de los Estados Unidos, ¿no? A esta pretensión a esta necesidad de aranceles, ahora también se le está agregando una contradicción en relación a los objetivos ambientales que ya se fijó hace tiempo la Unión Europea, que plantea reducir un 90% las emisiones de carbono contando a partir de 1990 para el 2040, y están ciertos países tomando medidas drásticas para lograr estos objetivos. Y en este sentido, hay una situación geopolítica compleja para Europa, digamos, que ha perdido, por ejemplo, Alemania, su fuente principal de energía barata, digamos, por la ruptura de la relación con Rusia. Francia está teniendo problemas, ¿no?, con la provisión de ciertos recursos energéticos que provienen de África. Hay convulsiones geopolíticas en lo que vendrían a ser los patios traseros de los países más importantes de la Unión Europea, y cumplir con esta agenda climática desde el punto de vista de muchos sectores de poder, inclusive dentro de la Unión Europea, es rezagar todavía más sus condiciones económicas y rezagar espacio a países competidores con ellos, como China y Estados Unidos, que no cumplen con la agenda climática desde ningún punto de vista. Esto está provocando, bueno, que haya margen para que estas revueltas rurales tengan alguna repercusión a nivel político superestructural, digamos, haya oídos muy abiertos para estas protestas, y bueno, están tratando de detener el proceso con algunas concesiones que no resuelven lo esencial, porque el plan de reducción de carbono está vigente, se está tratando de implementar algún tipo de tecnología que absorba las emisiones de carbono sin afectar la productividad, pero bueno, los ambientalistas están bastante en contra y tienen bastante influencia dentro del Parlamento Europeo. Se están formando agrupamientos de partidos campesinos de distintas
de distintos países que tienen distintas problemáticas, ¿no? Que combina, por ejemplo, las necesidades de los holandeses que en estos años planificaban reducir un tercio por ejemplo, su eh, producción bovina, ¿no? Pasar de tener 4 millones de animales a tener menos de 3 millones. Esto generaría una quiebra generalizada de granjas y esto no es tan sencillo como que quiebra la granja, ¿no? Son productores que llevan decenas de generaciones trabajando, digamos, en este ámbito y que no se van a rendir tan fácil ni van a aceptar compensaciones a cambio de abandonar su posición dentro de la estructura social. Omar, Digamos, en entonces, Francia de una situación parecida y también en los países que son frontera con Ucrania se ve una situación muy delicada por este tema de levantamiento de aranceles para las exportaciones rurales de Ucrania, que favorece más a Ucrania que a los miembros de la Unión Europea, por ejemplo, Rumania, Bulgaria, bien, Hungría, bueno, lo mencionaron bastante. Y otra dimensión, ¿no? Tiene que ver con esto del gasto militar, o sea, el alineamiento justamente eso es lo que quiero hablar, Omar. automático de Europa con los Omar, Estados Unidos en el alargamiento de una guerra que, desde el punto de vista de todos, o casi todos los analistas, de alguna manera ya está definida en gran medida a favor de Rusia. bien, Omar, entonces fíjate tú, acabas de colocar una cantidad de elementos muy interesantes en torno a esto que le dan fuerza, pues el titular que hemos puesto acá, la guerra del agro, pues en la Unión Europea y en el caso de Ucrania. Pero como son dos escenarios en guerra, la guerra de los agroproductores y la guerra en sí en torno a Ucrania y Rusia, vamos a contar un poco algunos elementos que están en este entorno bélico real. Tras el inicio del conflicto con Rusia, el gasto del gobierno de Ucrania se ha incrementado, por supuesto. La deuda pública de Ucrania roza el 90% del Producto Interno Bruto. Casi el país está prácticamente endeudado en un 100%. Los préstamos por el Fondo Monetario Internacional suponen alrededor de 70% de su Producto Interno Bruto, lo que deja al país con niveles de deudas insostenibles en este momento. Esa es la relación. Ahora, justamente, Omar, ante este escenario que estamos describiendo, más el que tú acabas de agregar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con Ucrania? ¿Qué va a pasar con Rusia? ¿Qué va a pasar con Europa? ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Porque aparentemente el gran perdedor aquí es Europa, porque se ha debilitado su hegemonía capitalista frente a Estados Unidos que mantiene su posicionamiento. Rusia sigue adelante con su crecimiento. Ucrania prácticamente se convirtió en un escenario de batalla. ¿Qué va a pasar? Bueno, es interesante que Europa no está jugando un rol de contrapeso como lo jugó en otras oportunidades con potencias como Francia, por ejemplo, que en la década del 60 e inclusive en la década del 90 disputaron de alguna manera la pretensión unipolar de los Estados Unidos. Digamos, en este conflicto, después del alineamiento, ¿no? La debilidad alemana en relación a el corte de relaciones y el del abastecimiento energético con Rusia, o sea, su negativa a jugar como mediador y convertirse prácticamente en un instrumento de la política norteamericana, bueno, lo que provocó es que justamente la Unión Europea queda en una situación de debilidad. Digamos, esa situación de debilidad tiene que ver con varios factores. El principal probablemente es que tiene un ejército muy débil y ideológicamente hay un alineamiento muy fuerte con los Estados Unidos, que es mayor al que hay en relación a Rusia, ¿no? Una potencial alianza con Rusia. Inclusive en países como Alemania se están generando políticas para tratar de suprimir, inclusive del escenario político, a los grupos prorrusos, ¿no? que en general son obviamente de ultraderecha, uno no simpatiza con eso, pero está también bastante claro un intento de fuerte alineamiento ideológico con cierta perspectiva de los Estados Unidos que, como veníamos diciendo, en general contribuye a un deterioro de la posición hegemónica, la posición global de la Unión Europea, ¿no? Estamos viendo por primera vez que empieza a retroceder casillero, no solo por el crecimiento de Estados Unidos y de China, sino por su propia implosión.
en un punto y su crisis de proyecto propio, ¿no? En relación a lo que pasa con la guerra, inclusive las noticias principales no provienen de Europa, que es en donde se está desarrollando la guerra, ¿no? Las noticias principales hoy, ¿no?, tienen que ver con lo que comunicó un representante del Senado de la Comisión, no, un representante de la Comisión de Asuntos de Inteligencia de los Estados Unidos, que planteó que había un problema muy importante de seguridad nacional y estaba asociado con Rusia. No dio detalles, ¿no? Generó la intriga ahí, pero bueno, mañana en una conferencia de prensa se va a saber. Y también, bueno, el proyecto misilístico de Rusia, que también, digamos, está avanzando bastante. Ucrania en este escenario, bueno, está sujeta a lo que es ya prácticamente una guerra de flujo, ya no tiene stock, depende enteramente de los aportes de la Unión Europea. Y ahí, y los Estados Unidos, claro está. Y ahí, bueno, la Unión Europea está haciendo todo lo posible por alargar este conflicto. Pero, bueno, en estas condiciones es un conflicto que se puede alargar, pero es claro que Rusia no está apostando por una ofensiva definitiva, sino que está apostando a un eventual derrumbe de la situación en Ucrania, claro, que inclusive no se sabe en qué situación va a quedar a nivel territorial, claro, ¿no? Porque se habla de claro, Omar, ayuda a Ucrania, pero ¿a qué Ucrania? Bueno, este tema es infinito, Omar, y tendríamos que buscar otro espacio para seguirlo desarrollando. Muchas gracias por tu participación desde Argentina, Omar Freud, que nos ha dado nuevos elementos para este programa. Ahora veamos los resultados de la encuesta que hicimos a nuestra audiencia. ¿Quién gana con todo esto? Él dijo algunas cosas, pero preguntábamos, ¿la industria armamentista? Bueno, 77% de nuestros encuestados considera que es la industria armamentista lo que llamamos en otras partes los perros de la guerra. Un porcentaje muy pequeño, 1%, piensa que van a ganar los agricultores europeos. Un 18% piensa que van a ganar los corruptos de Ucrania. Y un 5% piensa que la economía de Rusia. Probablemente sean todas, pero algunas se impondrán sobre otras. Bueno, vamos a ver ahora, pero es necesario que nosotros ahora, antes de terminar el programa, pongamos algunas ideas centrales bajo el foco. La primera es que la Unión Europea y Estados Unidos dan prioridad al financiamiento de armas a Ucrania en lugar de solventar el problema con el sector agropecuario, aparentemente. Lo segundo es que los agricultores se mantienen en las calles hasta que los gobiernos cumplan sus demandas. Son dos temas centrales que están allí. Ahora, nosotros acá en el mundo del sur, consideramos que este conflicto que Estados Unidos ha creado utilizando a la OTAN y a la Unión Europea para atacar a Rusia a través de Ucrania está generando graves consecuencias al sector agroproductor europeo y por ende está provocando un gran impacto socioeconómico que debilita la estabilidad política de los gobiernos europeos, mientras Rusia sigue creciendo sin mayores consecuencias económicas negativas y Estados Unidos aprovecha para mantener su hegemonía capitalista en Europa. Ahora fíjense ustedes ante este escenario, la pregunta que nos queda por hacer es ¿cómo se expresarán los pueblos de Europa a la hora de decir cuál es el futuro que desean y cuál es el modelo económico político que impulsarán para rescatar su prosperidad perdida? Cualquiera sea el destino de los pueblos de Europa, debemos estar atentos porque los cambios se están dando y eso lo estamos viendo en todo el mundo desde el sur.